Comenzamos una nueva enseñanza de este estudio, el cual es el número 11 de este estudio que Dios nos ha permitido llevar adelante, titulado El Nuevo Orden Mundial, a la luz de las profecías bíblicas. Las últimas dos enseñanzas hemos estado varados en Apocalipsis capítulo 13. En los versículos 1 y 2 principalmente, y queriendo comprender un misterio. Ese misterio tiene relación con las 7 cabezas de la bestia o de la figura que nos muestra Apocalipsis. Recordando que ese pasaje de Apocalipsis 13 nos muestra el último gobierno mundial. Allí es cuando el último gobierno, ese nuevo orden, va a ser implementado completamente, con todas las características del globalismo, del totalitarismo y muchas otras cosas que el pasaje nos revela. Hoy, hermanos, es cuando prácticamente todo lo que le he enseñado cobra forma y cobra mayor sentido. Estamos descifrando el misterio de las 7 cabezas. Yo ya le he dado ciertos antecedentes de este tema, pero ahora lo vamos a comprender completamente. Ahora, todo lo que le he dicho, y lo que quizás ha sido un poco complejo en algún minuto, ahora va a tomar completa forma. Así que, acompáñame una vez más a Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Dejémoslo hasta ahí. Las 7 cabezas de esta figura, de esta bestia, con 7 cabezas y 10 cuernos, la palabra nos dice que estas 7 cabezas son 7 montes y son 7 reyes. Saquemos de esta ecuación de minuto el término sobre los cuales se sienta la mujer. Dejémosla afuera, no nos metamos en ese aspecto, porque independiente del contexto de Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 17, que son los 3 pasajes que nos muestran esta figura de 7 cabezas y 10 cuernos, para los 3 la interpretación es la misma. Y es la interpretación que estamos recibiendo aquí. Que esas 7 cabezas son 7 reyes. O mejor dicho, 7 reinos. 7 reinos. Representan 7 reinos sobre los cuales Satanás ha centrado su artillería y su influencia. Ahora, la respuesta a este tema vendría a ser, bueno, ¿cuáles son estos 7 reinos? ¿Cuáles son estos 7 imperios de esta bestia con 7 cabezas? Y para ello tenemos que continuar leyendo después del versículo 9 y leemos el versículo 10. Y aquí nos vamos a centrar en un aspecto muy interesante. Y dice lo siguiente. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuál es la primera conclusión inmediata que yo extraigo? Que se aprecia en este versículo 10. Se aprecia un tiempo verbal, pasado, presente y futuro. Se aprecian los 3 tiempos. Dice, tiempo pasado, que 5 de estas cabezas han caído. O 5 de estos reyes o de estos reinos han caído. Pasado, cayeron. Uno está en ejercicio, presente. Y el otro aún no ha venido, futuro. Pasado han caído 5. Presente hay 1. Y el último, el séptimo, aún no ha venido. Y cuando venga el último, es necesario que dure breve tiempo. ¿Correcto? Entonces ahora es el momento en el cual podemos ir a la pizarra y va a entender todo lo que le acabo de decir. Y vamos a graficar esto con claridad, teniendo claro que el Apocalipsis se escribe la fecha más plausible, más sólida de la escritura de Apocalipsis
es el año 95 después de Cristo, mientras estaba en ejercicio el Imperio Romano. ¿Ya? Tenga ese dato en consideración. Ya. Comencemos hablando del que es, del presente, cuando Juan escribe el Apocalipsis. De estas 7 cabezas, de estos 7 reinos, Juan comienza diciendo, uno es. ¿Cuál es ese? El Imperio Romano. Porque Juan está escribiendo la profecía del Apocalipsis en la isla de Patmos durante el Imperio Romano. Así que el sexto entonces, hermanos, es, la sexta cabeza es el Imperio Romano. ¿Se acuerdan que era Roma? El hierro. El hierro, ¿correcto? Y también era la cuarta bestia. Espantosa y terrible, ¿cierto? Ya tenemos descifrada la sexta cabeza, el sexto imperio de la bestia. En cierta forma lo que vamos a hacer se asemeja a resolver una ecuación matemática, hermano. Es decir, con los datos conocidos de la palabra, vamos a llegar a la conclusión y a develar las incógnitas de las otras cabezas. Ya vimos el tiempo presente, ahora veamos el tiempo pasado. ¿Qué nos dice acerca del tiempo pasado? Que 5 han caído. Como ya hemos estudiado Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, ya conocemos los 3 anteriores. Inmediatamente, ya los hemos hablado. El quinto, el cuarto, el tercero, el segundo y el primero. ¿Cuál antecedía a Roma? ¿Se acuerda? Grecia. Grecia, que era el bronce y que era la tercera bestia, ¿correcto? Antes de Grecia era Medo-Persia. Mire cómo vamos descubriendo las cabezas. Yo ya le hablé de esto, pero quiero confirmárselo con la palabra, con un orden, para que se entienda todo de manera muy comprensible. Y la primera bestia era, o el oro, era Babilonia. Tercera. Que este era el oro y esta era la primera bestia. Ahí ya tenemos el presente, que era la sexta cabeza es Roma. La sexta cabeza de la bestia es Roma. Las 3 anteriores, es decir, la quinta, la cuarta y la tercera, se deducen por lo que ya hemos estudiado. La palabra nos entrega esos antecedentes, pero aparecen incógnitas. Porque nosotros pensábamos que eran estas 4 nomás. Pero resulta que hubieron 2 antes. Hacia el futuro también hemos visto. Pero también le vamos a poner un signo de interrogación de momento. Entonces ya tenemos conocimiento de los 4 grandes imperios donde Satanás posó su poder, su falso culto religioso, su persecución sobre el genuino pueblo de Dios, con todos esos antecedentes que nos daba la ramera. Este espíritu que se posaba sobre la bestia. Nos falta revelar cuáles fueron los otros 2 que cayeron y el futuro. Así que con esto crece nuestra revelación y nos ofrece aún más claridad. Antes hablábamos de 5 elementos: oro, plata, bronce, hierro y hierro con barro. Y hablábamos de 4 bestias. Ahora creció, ahora son 7. Ahora hay más imperios involucrados. Y los que van a venir a futuro, ahora los vamos a conocer con mucha más claridad. Entonces, mire, ya tenemos 4 cabezas de la bestia descifradas, conocidas. ¿Ya? ¿Cómo descifrar las 2 cabezas anteriores?
Para ello tenemos que acudir a la mujer, de la cual nos hablaba Apocalipsis 17, y tenemos que leer nuevamente el versículo que yo les dije, Apocalipsis 17:9. Nos decía que esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, 7 reinos sobre los cuales se sienta la mujer. Es decir, en estos 7 imperios, de los cuales ya conocemos 4, este espíritu religioso, este falso espíritu religioso que pervierte la verdad de Dios, va a ejercer influencia a través de todos los tiempos. Estamos hablando de Babilonia, 500, 600 a.C., Medo-Persia, 300, 400 a.C., Grecia, 200, Roma, el 100 a.C., 200, 300, 400 después de Cristo. Mire todos los siglos que están abarcando estos 4 grandes imperios. Entonces, al notar que la mujer se sienta sobre estas 7 cabezas y sabiendo de antemano que quién era la mujer, el falso sistema religioso que corrompe la verdad de Dios, dijimos que va a ejercer potestad, es decir, se sienta y se sentará sobre los 7. Aquí es cuando cobra vida la participación de esta mujer para comprender los 2 anteriores. Pues para descifrar las 2 cabezas anteriores, debemos examinar sobre qué reinos en la antigüedad, previos a Babilonia, porque esto es inefable, esto no tiene ningún error, está completamente detallado y estudiado, qué reinos previos a Babilonia presentaron este falso culto y este sistema de idolatría y de veneración a deidades paganas, donde ocurría toda esta perversión religiosa. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿quién es la antítesis a este falso sistema religioso? ¿Qué es lo opuesto a la falsa religión y a la mentira y al engaño? ¿Quién es contrario a ello? Cristo, pues, hermano. No lo piense tanto. Si le dicen mentira, lo contrario es la verdad. Y la verdad es Cristo. Cristo representa todo lo opuesto a esta mujer. Todo lo opuesto a una vida religiosa. Todo lo opuesto a hechicería, a ocultismo, a amuletos, a santos, a paganismo, a santería, a brujería, al tarot, etc. Cartomancia, vudú, todo lo que usted conozca de rutina pagana espiritual. Cristo es la oposición a todo ello. Por lo tanto, Cristo entendemos que fue revelado, apareció durante los días del Imperio Romano. ¿Correcto? Jesucristo es eterno, pero Él apareció en el mundo durante los días del Imperio Romano. Antes de la aparición de Cristo, antes de la venida del Mesías, ¿quién o quiénes fueron los responsables de llevar la verdad de Dios y el verdadero culto? ¿Qué nación, qué pueblo fue el encargado de llevar la verdad de Dios, el culto? Israel. Israel. Obvio, pues, hermano. El pueblo hebreo. Previo a Jesucristo, la descendencia de Abraham, sanguínea, recibió la responsabilidad. Recuerde que de Abraham están los patriarcas, Isaac, Jacob, luego las 12 tribus y todo el linaje sanguíneo. Entendiendo que detrás de todo esto hay una serie de misterios, hermano. Porque recuerde usted que Abraham era de Mesopotamia, era un gentil, no nació hebreo, era un gentil como cualquiera, pero creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Y por medio de la promesa de Abraham venía la simiente de Cristo. Amén. No le corre a usted ventaja creerse hebreo o creerse israelita y que hablen palabras como hoy en día está tan de moda. Amén. No hace diferencia, porque la circuncisión no es la que se hace en el prepucio, sino en el corazón. Amén. Así es, Señor. Y muchos de ellos no lo entendieron y por eso tropezaron con la piedra de tropiezo Gloria a Dios. y crucificaron al maestro. En fin, eso es otra enseñanza. Me gustaría predicar acerca de eso, de Gálatas, de la ley, de la gracia,
Así que Dios irá poniendo nuevos estudios. Así que, con todos esos antecedentes y entendiendo que la mujer, este sistema religioso, se encargó de poner su mirada y de perseguir a la nación hebrea, en el pasado, los dos imperios anteriores obligatoriamente tienen que ser imperios que hayan perseguido al pueblo de Dios. Confirmemos estas verdades y leamos Apocalipsis 17, versículo 6. Dice así Apocalipsis 17, versículo 6, para entender y tener más antecedentes de esta mujer. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Este espíritu religioso está saciado a tal grado de que está ebrio a causa de la sangre del pueblo de Dios. Amén. Imagínense, por eso él queda asombrado con tal asombro, Juan, al ver que se sacia de la muerte y la persecución del genuino pueblo de Dios. Amén. Y mire qué interesante. Los santos son el genuino pueblo de Dios a través de todas las edades, sus escogidos. Recordamos, por ejemplo, Levítico 11:45, que dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, cuando le habló a la nación hebrea por allá en el Sinaí. Por tanto, el principal ataque y objeto de repudio de Satanás y este espíritu religioso, esta mujer, ha sido y será el verdadero pueblo de Dios. Ese es su enemigo, el genuino y verdadero pueblo de Dios. Y tengan en consideración no solo esto, sino que aquí también se refiere a los mártires de Jesús. Aquellos perseguidos por el Imperio Romano y su influencia religiosa. Y aquellos que a través de casi 2 milenios, la mujer, este espíritu religioso, ha perseguido. Pues dice que se sienta sobre los 7 reinos. Mire qué interesante este misterio que nos escondía Apocalipsis. El versículo 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Podría haber dicho eso. Y listo, usted dice: los santos. Pero ¿por qué aquí hace una acepción? Y además de eso, dice: y de los mártires de Jesús. Si los mártires de Jesús también son santos, pues. ¿Por qué hace eso? Porque antes de la venida del Mesías, para atrás, todos los que eran pueblo de Dios se catalogaban santos. No por ser de Israel. Los que de Israel honraban al Señor eran santos. Porque también habían egipcios, gentiles de otros pueblos que también se adherieron al Señor. También eran catalogados santos. Entonces, persiguió a los santos en la antigüedad. Pero durante el ejercicio del Imperio Romano, Juan está escribiendo en la isla encarcelado, prisionero, por causa de la paciencia y el reino de Jesucristo. Él lo escribe en Apocalipsis 1:9. Me tienen aquí por causa del testimonio de la palabra de Jesús. Pero en el pasado no les podíamos llamar los mártires de Jesús, porque Jesús no había venido al mundo. Eran los santos. Ahora, desde la aparición de Cristo, los apóstoles y en adelante, también se ha saciado con la sangre de los mártires de Jesús. La Inquisición, las cruzadas y todos los hechos abominables que este espíritu religioso ha perpetrado contra el pueblo cristiano durante estos casi 2 milenios también, ¿correcto? Amén. Y que lo va a hacer incluso hasta la 7ª cabeza. ¿Está en ejercicio todavía esa mujer? ¿Hay religiosidad en el mundo? Amén. ¿Hay idolatría en el mundo? Amén. Sí, Señor. Todavía está ejerciendo. Imagínate. No está posada sobre un imperio en particular en estos días, porque la figura nos muestra que ella tiene dominio y control sobre todo este tiempo, hasta que llegue su momento de juicio. Así que, con todos estos antecedentes, ¿qué imperios cumplen con esto a la luz de la Escritura y previos al imperio babilonio? Y aquí, lo que yo les dije en enseñanzas anteriores, ahora se lo he podido demostrar. La segunda cabeza
Y la primera cabeza son Asiria Egipto. y Egipto. Pero ahora demostrado. No porque yo le quería contar una historia. Ahora está demostrado en base a la palabra y con los antecedentes de la mujer. Para que tenga un fundamento y no estemos hablando de profecía porque a mí se me ocurre. Porque lo que hemos estado intentando hacer a través de todo este estudio es que la palabra nos dé la respuesta. No lo que dijo Juanito Tres Peras, sino la palabra. Porque la misma palabra nos dice, las 7 cabezas son 7 reinos, 7 reyes. Y recuerde que las cabezas son montes y los montes son reinos. Acuérdese que cuando caía la piedra, Jesucristo dirigía a un gran monte que era su reino. El monte que está por sobre todos los montes. El reino que va a ser erigido por sobre todos los reinos. ¿Se fija cómo estamos interpretando los símbolos de la Biblia? ¿Con la misma Biblia? Así que aquí ya tenemos conocimiento de lo que nos decía Apocalipsis. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 han caído. 1 está en ejercicio. ¿Se entiende? ¿Lo entienden? Amén. No hay duda. Cayó Egipto, cayó Siria, cayó Babilonia, cayó Medo-Persia, cayó Grecia. Estos 5 persiguieron al pueblo de Dios. Estos 5 eran idólatras. Estos 5 practicaban todo lo que es contrario a la verdad de Dios. Y el 1 es el Imperio Romano. En esos días se escribe la profecía. Gloria a Dios. Perfecto. Entonces, estos fueron aquellos que intentaron destruir al pueblo de Dios. Instrumentos de Satanás para errar los propósitos de Dios y que no viniera la simiente prometida, de la cual vendría el Mesías. Aquellos que se saciaron con su sangre, que ejercieron gran influencia geográfica por largos siglos. Y aquellos que pervirtieron el culto al Señor por medio de deidades demoníacas y prácticas paganas. Estamos muy de acuerdo, ¿cierto? Así que podemos ya completar y despejar los signos de interrogación del primer y segundo imperio. ¿Estamos claros? Amén. Ya tenemos las 6 cabezas. Nos faltaría solo la 7ª cabeza. Así que hermanos, aquí se pone entretenido. Nos falta solo la 7ª cabeza. Y para ello, la palabra nos dice en Apocalipsis 17, versículo 10, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. 1 es, y mira ahora, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Y si usted continúa leyendo conmigo, y aquí ponga atención, el versículo 11, mire lo que nos dice. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí todos estábamos claros. Aquí no había ninguna duda hasta este punto de la palabra. Amén. Ahora el versículo 11 de Apocalipsis nos dice que la bestia es el 8º. Entonces vamos a la pizarra y nos dice que hay un 8º reino. Y ese reino le corresponde A Jesucristo. a la bestia. Ahí lo está diciendo. Apocalipsis 17:11. Así es. Se asienta en el trono. La bestia es el 8º. La bestia es el octavo. ¿Qué le dije yo que eran las bestias? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerda de Daniel capítulo 10? ¿Se acuerda de la lucha espiritual que había en los cielos? Donde estaba el arcángel Miguel y estaba Gabriel. Demonios. Principados. Demonios. Principados satánicos. La jerarquía más alta después de Satanás. Las bestias son principados satánicos. Por eso a Satanás se le dice el príncipe de la potestad del aire,
el aire es viento, el viento es espíritu, Satanás es el príncipe de los espíritus caídos. Y tras él hay una serie de jerarquías, igual que la milicia humana, Amén. donde hay terrateniente, comandante, subcomandante, Amén. cabo primero, cabo segundo, Así es. y el que manda a lavar los platos. Amén. Así es, Señor. Los demonios lavan los platos. Ya para más arriba hay gobernadores, Sí. potestades y principados. Y el principado es el más alto. Las bestias son principados. Así es, Señor. Así que esta bestia, el octavo reino, es un principado. Pero es un principado mega demoníaco porque sube del abismo. A diferencia de las bestias que vimos en Daniel que subían del mar. Y a diferencia del falso profeta que sube de la tierra. Este principado demoníaco que se va a levantar en el último reino sube del mismo infierno, hermano. Así es, Señor. Eso es otra predicación y otro tema de conversación. Amén. Esta bestia es un principado que se encuentra en el abismo, el cual será soltado. Es decir, subirá de allí para dar forma final al último gobierno, el nuevo orden mundial. El octavo, hermano, es el último. Amén. Es la bestia. Por eso Apocalipsis 13 decía, y vi una bestia. Amén. Ese Apocalipsis 13 es el nuevo orden mundial que va a durar 3 años y medio, donde va a recibir toda potencia sobre la tierra. Y de eso vamos a hablar ahora. Bueno, y para que usted compruebe que sube del abismo, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 11:7 nos mencionan que sube del abismo. Así que ahí ya tenemos un panorama a través de todos los tiempos, los que ejercieron en el pasado y el que va a ser el último. Aún nos queda una interrogante, el séptimo, el que va a venir. Amén. ¿Están entendiendo todo lo que hemos estudiado, me imagino ahora? Sí. Todo más claro. Amén. ¿Qué nos faltaría? La séptima cabeza. Pero, ¿qué sabemos de ella? Lo que nos decía es que cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Un tiempo corto. Mire, y aquí es cuando todo lo que vimos en Daniel cobra vida. ¿Qué gobierno venía o viene después del Imperio Romano? ¿Qué venía después del hierro? ¿Qué venía después de la cuarta bestia? El barro con hierro. Los 10 cuernos. Los 10 dedos. Esa es la respuesta. Por lo tanto, mis amados hermanos, ya tenemos despejada la ecuación matemática completa. Porque partimos hablando de la sexta, ya Daniel nos había entregado las 3 anteriores, la mujer nos dio las 2 previas y Apocalipsis mismo nos entrega la octava. ¿Ve cómo se va resolviendo la X, la interrogante sola? Por lo tanto, podemos borrar el signo de interrogación y decir que el séptimo son los 10 cuernos. Era lo que tú te referías, que 5 de cada continente. Correcto. El resurgimiento del antiguo imperio romano. Los 10 cuernos de la bestia. Y aquí acuérdese también que esto lo vamos a ver al final. Nosotros estamos viviendo obviamente entre el sexto y el séptimo. ¿Correcto? Porque el imperio romano terminó en el 476 después de Cristo. Y nosotros creemos en la conclusión a la que hemos llegado es que el reino de los 10 cuernos, que es alianza de esos dedos, del barro con hierro, viene en los últimos días, cuando la iglesia ya va a ser arrebatada a los cielos. Por lo tanto, nosotros estamos prácticamente en la última quemada para que venga ese séptimo. Gloria a Dios. Pero veámoslo con más claridad. Mire. Leamos esta palabra que ahora cobra demasiada vida, hermano. Esta palabra fue como una carta abierta. Vamos a Daniel capítulo 7. Versículo 23. Cuando termina la visión de Daniel.
y confirmemos todo lo que hemos hablado. Daniel 7, 23 al 28 vamos a leer. Dijo así: la cuarta bestia, la sexta cabeza, el imperio romano, el hierro, será un cuarto reino en la tierra. A la visión de Daniel, para él era el cuarto, pero para la visión e influencia de Satanás que nos muestra Apocalipsis, eran 7. Este no era el cuarto, era el sexto. No se confunda. ¿Ya? Pero hablamos del mismo. Para Daniel fue el cuarto, para esta bestia es el sexto, pero es el mismo. La cuarta bestia o la sexta cabeza será un cuarto reino, será un sexto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Terrible como obró el imperio romano, ya lo hemos dicho. Y mire, y aquí estaba la clave de algunas de las predicaciones anteriores. Y los 10 cuernos que representan el séptimo, significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahí tenemos el séptimo, los 10 reyes, los 10 dedos y los 10 cuernos. ¿Se acuerda que aquí se cortó la profecía para Daniel? Daniel está escribiendo de esto, ya han pasado 2 milenios y no ha venido esos 10 cuernos. Lo explicamos en una enseñanza. Porque estamos en el tiempo de gracia. Porque la profecía de Daniel era para el pueblo hebreo. Dios está esperando a reunir la plenitud de los gentiles, injertar a todos los que van a ser salvos, llevarlos a su reino. Y Daniel va a abrir los libros nuevamente y avanza la profecía y se manifiesta en estos 10, esta unión de 10 naciones, de 10 reyes. Entonces, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, de aquel sexto reino, se levantarán 10 reyes. ¿Y qué viene después? Se levantará otro. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esa frase, tiempo, tiempos y medio tiempo, son 3 años y medio. Se lo podría explicar en el lenguaje, la ortografía numérica hebrea, de por qué tiempo es un año, tiempos son 2 años y medio tiempo es medio año. Y ahí hacen los 3 años y medio. Pero ¿para qué vamos a detenernos en eso? Lo podemos investigar en algún otro minuto. Pero dice que que se va a levantar después de los 10 reyes, hablará palabras contra Dios, contra los santos, los va a quebrantar, va a cambiar los tiempos, la ley, y van a ser entregados en su mano por 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Se acuerda quién era ese que se levantaba después de los 10 cuernos? Sí, el anticristo. El cuerno pequeño. Posiblemente sobre ese personaje se pose la bestia, el principado satánico. Amén. El cuerno pequeño y la bestia son el 8º reino. Amén. Así es. Lo dice Daniel, lo acabamos de leer. No dejó dudas. Así es, Señor. ¿Y qué dice después? Pero se sentará el juez, versículo 26, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. El gran monte que se va a erigir sobre todos los montes, el reino milenial de Cristo, donde sus santos van a recibir el gobierno, el poder y la autoridad. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, se desfiguró, pero guardé el asunto en mi corazón. Qué interesante. Amén. Después del cuerno pequeño que quebranta a los santos, los persigue, cambia la ley,
3 años y medio ejecuta su obra, Dios dice hasta aquí, se te permite. Y ahí termina, hermano, y comienza el reino milenial. Amén. Ahora, lo que acabamos de leer, mire qué maravilloso. Confirmémoslo con Apocalipsis capítulo 13. Y le voy a ir citando algunos versículos comparativos con Daniel. Apocalipsis 13, versículo 6. Ya hemos confirmado el séptimo gobierno de los 10 cuernos. Confirmemos todo lo dicho por Daniel. Y confirmemos que el cuerno pequeño representa al último imperio, el de la bestia, el del nuevo orden mundial. Conforme a lo que nos señalaba Daniel y conforme a lo que nos muestra Apocalipsis 13. Miren, mis hermanos. ¿Qué decía Daniel? Que este cuerno hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué dice Apocalipsis 13, versículo 6? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Confirmado. Hace lo mismo. Escrito en 2 profetas diferentes, divididos por casi 700 años. Confirmemos lo segundo. ¿Qué más dice? Que además de hablar palabras contra el Altísimo, decía que va a quebrantar a los santos. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Confirmado. Amén. Segundo, confirmado. Tercer confirmación. Se le va a permitir cambiar los tiempos y la ley. Apocalipsis 13:8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué me tomé de este versículo? Porque aquí habla de que esta bestia y este cuerno va a recibir toda la adoración. ¿Cambió la ley? Pues, hermano. Si la ley de Dios, el primer mandamiento, y lo que dijo Jesús, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está el resumen de la ley. No se complique, que no va a matar, que no mire a la mujer del prójimo, que no mienta, que no robe, que no hurte, que no tenga celos, que no tenga blasfemia. No se complique. Amén. Esa es la ley. Amén. La ley de Dios es el amor. Amor. Amén. Y lo más esencial es el amor a Dios. Por lo tanto, si Él va a hacer que todos los adoren, todos los moradores de la tierra le van a adorar, está quebrantando la ley. Es ahí cuando Él se declara Dios. Amén. A mí me deben adorar. Si no, Así es. Muerte. cogote fuera. Así es, Señor. Y mire lo que dice. Y serán entregados en su mano tiempo y tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Amén. Y fíjese que se le da una boca que hablaba grandes cosas. ¿Y cuál era la característica principal de este cuerno pequeño? Así el hocico que se gastaba, ¿o no? Tenía una gran boca, dice el cuerno pequeño. Señor, reprenda. Amén. Así que el octavo sabemos que va a durar 3 años y medio. Lo confirma Daniel y lo confirma Apocalipsis. Interesante. O sea que el nuevo orden mundial, el globalismo, ese gobierno de carácter totalitario, dictatorial, que suprime las libertades, que oprime al ser humano, que le roba toda su identidad y que va a ser de carácter global, el que cumple a la luz de la palabra con ese globalismo, que la élite y los sistemas de hoy en día, la ONU, la OMS, las ONG y todo el Foro Económico Mundial y todas estas entidades que anhelan un mundo
bajo el globalismo, ese sueño húmedo de estos perversos va a llegar al final. Cuando la bestia suba del abismo y los 10 cuernos le entreguen el reino. Confirmémoslo y vamos cerrando con los últimos detalles. Recordamos lo que decía, Apocalipsis 17:10, que previo al gobierno de la bestia, el de los 10 reyes va a durar un breve tiempo. ¿Se fija que ahí no dice cuánto? Esta alianza de estos 10 dedos y estos 10 cuernos va a ser por un determinado tiempo. Leamos Apocalipsis 17, versículo 12. Dice así Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora, por un breve espacio de tiempo, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahí lo confirmamos. Ahí nuevamente confirmamos que el séptimo son los 10 reyes, los 10 cuernos. ¿Y qué viene después? Le entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia, al cuerno pequeño, para que allí se establezca plenamente. Previo al gobierno de la bestia, no. Seguramente el mundo va a estar dando pasos acelerados, van a haber una serie de eventos increíbles, pero ese gobierno, esa marca y todo lo que nos habla de ese gobierno totalitario es en el ejercicio de la bestia los últimos 3 años y medio. Impresionante. Y Apocalipsis 17 nos decía en el versículo 16 veamos qué le pasa a la mujer, porque decía que la mujer se sentaba sobre los 7 cabezas, no sobre las 8, sobre 7, ¿correcto? Hasta los 10 cuernos, ¿correcto? Mire lo que dice, hermano, no hay ningún error en este estudio, gloria al Señor, denle la gloria. Amén. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, y mire, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es decir, que en los días, cuando venga el séptimo gobierno de los 10 cuernos, ellos van a aborrecer el sistema religioso. Amén. Que en estos días se ha vestido del cáliz de oro que se ven en las grandes catedrales de la iglesia romana, esos curas y sacerdotes que visten de esas sotanas púrpuras y escarlata. Busquen en Google, le van a aparecer todas las imágenes igual a lo que dice la ramera de Apocalipsis. Y esa gran ciudad, posiblemente el Vaticano, porque la gran ciudad también hay una que es Nínive, que está por Irak, que también podría levantarse, pero de momento personalmente creo. ¿Y por qué lo creo? Porque el Vaticano hoy en día está mezclado, el Papa Francisco, en todos los negocios de la inmundicia. Está con todos los globalistas sentados, promoviendo el homosexualismo, pervirtiendo el evangelio. Ni siquiera sabe por qué crucificaron a Cristo. Está en las páginas con la élite, con los Rothschild y con todas estas familias poderosas, compartiendo silla y mesa en la ONU, en la OMS, y aplauso y aplauso y aplauso. Entonces tiene toda la pinta de que Roma está siendo utilizada como un instrumento de sincretismo y de ecumenismo religioso, donde no, si tú eres budista, ven, eres creación de Dios, Dios te ama, eres del Dalai Lama, ven también, eres tú santero, ven también, todos somos hijos de Dios. Mentira. Mentira. ¿Qué dice la palabra? Lo voy a leer porque me gusta este versículo. Que nunca se lo olvide este versículo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Esos son los hijos de Dios. Amén. Ya, creo que hasta aquí ya estamos bien. Ahora, esto no necesito tomarle foto porque esto no me demoro nada en dibujarlo. Para cerrar y a ver si le puedo aclarar un poco las cosas que le hablé la semana pasada. Quédese hasta aquí con la enseñanza. Esto fue la enseñanza de esta semana, pero a ver si podemos sacar algunos antecedentes interesantes para que todo este estudio que hemos hecho, pucha, el Davidito tanto te enseña para el futuro, profecía, si estamos ahora, todo esto no pasa. A lo mejor ni siquiera vamos a estar cuando pase, no importa, usted no sabe el futuro. Amén. Dios no quiera que estemos hasta no sabemos qué día, pero ya tenemos un entendimiento claro de lo que viene. Amén. Entonces, que Dios me dé sabiduría para explicar esto. ¿Qué nos interesa a nosotros? Pongamos aquí la sexta cabeza, que era Roma. Era Roma. Del año 100 antes de Cristo hasta el 400 terminó Roma y nosotros hoy en día estamos viviendo el tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia. Nosotros creemos, mis queridos hermanos, que va a venir el séptimo, pronto, la séptima cabeza, que serían los 10 cuernos. Amén. Lo que nosotros creemos como pueblo de Dios, yo creo que cada día lo confirmo más, pero da tanto miedo sentirse empoderado y que el día de mañana uno quede avergonzado y que de repente uno igual trata de ser prudente. Pero gracias al Señor porque cada día ha ido confirmando que esto es una verdad. Porque lo dice la palabra, no lo digo yo. Nosotros creemos que como iglesia vamos a ser arrebatados previo, aquí pongámosle chao, chao mundo. Aleluya. Aquí Dios nos va a sacar. ¿Cuánto falte? No lo sabemos. Y allí se va a dar paso al desenlace de la profecía, comenzando con los 10 cuernos, que por un breve tiempo va a ser un gobierno corto, no comparable con Roma, con Babilonia ni con Medo-Persia, que fueron 200, 100, 300 años, sino que esto va a ser un breve tiempo corto para que venga el octavo, que es el nuevo orden mundial, el totalitarismo, el globalismo, la marca de la bestia y todas las abominaciones sobre la tierra. El breve tiempo son 3 años y medio. ¿Sí? 3 años y medio. Eso lo conocemos. Lo previo no sabemos cuánto. Pero no me voy a meter en el tema de Daniel, que son 7 años todavía, porque para no complicarnos más. Esa es la percepción que nosotros tenemos, hermano. Amén. Lo que me gustaría hacer, no sé si dentro de este estudio, con el tiempo más adelante, es confirmar con aún más certeza que nosotros no participamos de desde los 10 cuernos. Aleluya. Porque ahí es donde gente habla de que el pueblo de Dios va a ser perseguido por un tiempo, muchos van a tener que entregar sus vidas, y yo creo que es verdad. Ha pasado, Está pasando. está pasando, y fíjese que la mujer decía que iba a estar en ejercicio durante las 7 cabezas. O sea que todavía está operando. Y mientras no vengan los 10 cuernos, va a seguir operando ese espíritu religioso en contra de la verdad. Pero la diferencia con el tiempo antiguo es que Efesios capítulo 1, los evangelios del Señor y muchas otras palabras nos hablan de que nosotros somos la luz, la sal, aquellos que hollamos de escorpiones, hollamos de serpientes, donde habita la plenitud de Dios, más que vencedores. Por tanto, tenemos que vivir con esa confianza, venga lo que venga. Amén. ¿Correcto? Amén. Ahora, lo último, y me despido, porque la semana pasada lo enredé con las bestias. Mire, a ver si se puede entender. Vamos a partir con la primera. Apocalipsis 17 nos muestra una bestia escarlata con una mujer que la monta, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No tenía diademas, no tenía coronas,
Porque la corona de esa bestia era la mujer. Porque la mujer estaba sentada. Eso nos está hablando de que esa bestia de Apocalipsis 17 es la que ha estado operativa hasta los 10 cuernos, hasta la séptima cabeza. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y hasta que venga el último gobierno. Ese espíritu va a estar operando. Ese falso sistema religioso a través de todas estas edades. ¿Correcto? Por eso yo le decía que Satanás cambiaba de forma y que esta figura nos mostraba una descripción completa de él. Por eso tienes tantas cabezas. No es que él sea así, es que se está intentando mostrar una parábola, un símbolo, para que uno comprenda el misterio que se esconde. ¿Ya? Ahí está la primera bestia. Después, yo le hablé de Apocalipsis 12, donde se ve un dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Pero las diademas estaban en sus cabezas. Ya no estaba la mujer, hermano. Ahora están en las 7 cabezas. Es decir, ¿qué nos quiere decir eso? Que eso nos está hablando que durante la séptima cabeza, los 10 cuernos, en este momento es cuando va a haber una batalla en los cielos del arcángel Miguel contra Satanás. Lee Apocalipsis 12 y Satanás va a ser lanzado a la tierra y sus ángeles serán lanzados con él. Allí posiblemente se produzca la invasión de los caídos o de los extraterrestres. Ahí lo podemos confirmar con toda certeza, que no va a ser antes ni después, porque la cabeza tenía 7 diademas y no estaba la mujer. La mujer va a ser sentenciada, van a estar gobernando esos 10 reyes y ahí van a caer todos a la tierra. Y ahí Satanás se levanta con gran ira a perseguir al pueblo. Y la visión de Apocalipsis 13, la bestia, las diademas ya no estaban en las 7 cabezas, estaban en los 10 cuernos. Esa es la última. Esa es la octava, la de Apocalipsis 13. Eso era un bonus, no lo va a entender quizá del todo, pero la palabra nos está retratando con diademas para decirnos, mira, aquí está coronado este, aquí está coronado este. En el primero no habían diademas, porque es la mujer ejerciendo su dominio a través de todas las edades. Cuando venga el séptimo gobierno, los 10 cuernos, estaban las 7 cabezas con diademas. Ahí es cuando se produce la invasión de los caídos, seguramente para darle recibimiento al gobierno de la bestia. Tiene todo sentido ahí, es maravilloso. Y ahí la bestia de Apocalipsis 13 que sube del abismo con las 10 diademas en sus 10 cuernos es el nuevo orden mundial. Cuando recibe poder, 3 años y medio, persigue a los santos, habla contra Dios, pone la marca y hace toda clase de blasfemias contra el pueblo de Dios y contra el mundo entero. Eso era un bonus track para que pudiera comprender mejor estas 3 figuras, estos 3 símbolos de las bestias. Pero ya con esta enseñanza ya tenemos el panorama de los tiempos completos. Ya sabemos cuándo viene el nuevo orden mundial, cuándo vienen los 10 reyes y cuándo nosotros como iglesia nos vamos. Estén atentos nuestros ojos, velemos, seamos sobrios y estemos siempre ahí mirando el Mediterráneo, toda esa zona geográfica, porque de ahí el asunto se va a poner calentito. ¿En cuánto tiempo más? No lo sabemos. Así que esa ha sido la enseñanza de hoy día. Creo que ha sido comprensible para todos. Así que que esta idea no se le olvide. Que Dios le bendiga. Y Dios mediante, seguimos adelante, pues. Descubriendo estos misterios que Dios nos ha revelado a nosotros. Pequeños para el mundo, pero grandes para el Señor. Amén.